En la graduación de mi hermana, mi madre se burló de mí por dejar la universidad, hasta que un hombre de traje llegó preguntando por el doctor Sergio y la sonrisa se le borró del rostro. Tenía 25 años cuando decidí, con absoluta claridad, que mi familia ya no valía el desgaste emocional que me provocaba. Lo recuerdo con precisión, estaba en mi cuarto del campus, en el MIT, rodeado de latas vacías de Red Bull y 3 pizarras llenas de esquemas para un sistema de arquitectura de código. El reloj sobre el escritorio marcaba las 11:43 de la noche, y llevaba 16 horas seguidas programando. Me ardían los ojos de tanto mirar la pantalla, pero al fin el modelo de red neuronal comenzaba a reconocer los patrones que le estaba enseñando. Entonces entró una llamada de un número que reconocí al instante. Mis padres se habían enterado de que pensaba dejar el MIT gracias a una tía que trabaja en la administración. Ese tipo de casualidades inoportunas que solo ocurren cuando menos lo necesitas. No les había dicho nada aún porque ya sabía perfectamente cómo iban a reaccionar, y no tenía ganas de aguantar otra charla del tipo: ¿por qué no puedes ser más como tu hermana? ¿Qué demonios es eso de que vas a dejar la universidad? Soltó mi padre, sin siquiera saludar. De fondo, escuché a mi madre soltar uno de sus característicos suspiros teatrales. No es que la deje, respondí, es que encontré una oportunidad mejor. Ya estaba desconectándome mentalmente de la conversación mientras observaba el progreso de la simulación en el segundo monitor. El algoritmo estaba al 78%, y eso sí me importaba, a diferencia del discurso de culpa que estaba a punto de escuchar. Mi proyecto consistía en entrenar una red neuronal para predecir las fluctuaciones del mercado financiero a partir del análisis de sentimientos en redes sociales, algo que, a diferencia de sus preocupaciones, tenía un impacto real. ¿Oportunidad mejor?, dijo mi madre con ese tono azucarado y fingido que había perfeccionado a lo largo de los años. Hijo, no hay mejor oportunidad que un título del MIT. ¿Qué podría ser más importante que eso? Fui reclutado para trabajar en un proyecto de investigación en redes neuronales con el Dr. Abernathy. Es algo que va mucho más allá de lo que vería en el plan de estudios durante los próximos 2 años. La pausa del otro lado fue elocuente. No tenían ni idea de qué les estaba hablando. Nunca se molestaron en entender realmente a qué me dedicaba. Para ellos, todo lo que implicara computadoras era una sola cosa, desde reiniciar el router hasta diseñar sistemas de defensa militar. Podía decirles que estaba creando una IA para detener el cambio climático o que estaba optimizando la descarga de pornografía. La reacción habría sido la misma, una mirada vacía de incomprensión. ¿Así que vas a dejar los estudios para ponerte a jugar con computadoras?, dijo mi padre con tono exasperado. Por Dios, hijo, tu hermana jamás se rendiría así. Mi madre no tardó en rematar con su frase preferida: ella nunca decepciona. La previsibilidad de sus comentarios tenía un dejo de consuelo. Al menos eso no cambiaba. Pero para mí, fue el último clavo en un ataúd que llevaban 18 años construyendo. Daniela se embarazó en segundo año de secundaria y ustedes lo ocultaron como si nada, dije, con la voz fría. Pero claro, para ustedes sigue siendo la ejemplar. ¿Cómo te atreves?, empezó mi padre, con ese tono grave que de niño me helaba la sangre. Colgué. Bloqueé ambos números. Volví a enfocarme en la simulación. El algoritmo ya iba por el 82%. Progreso real, a diferencia de mis vínculos familiares. 3 horas después, la pantalla del celular se iluminó con la cara de Daniela. Genial, habían mandado a la niña de oro a hacer control de daños. ¿Qué demonios fue eso, Sergio?, escupió. Mamá está llorando y papá se está volviendo loco. No puedes soltar eso y desaparecerte. Mírame, respondí, y la bloqueé también. Luego saqué la batería del teléfono. Tal vez fue dramático, pero funcionó. Me giré de nuevo hacia el código. La luz azul de la pantalla era lo único que iluminaba el cuarto mientras continuaba trabajando en algo que sí importaba. Crecimos en una de esas casas clónicas de los suburbios de Atlanta. Mismo revestimiento beige, persianas de mentira y un garaje doble que parecía exhibir las decisiones mediocres de mis padres. Él vendía seguros a gente que no los necesitaba. Ella era maestra de primaria y regresaba todos los días con su voz de salón de clases. ¿Y Daniela fue la consentida desde el primer día. En todas las fotos familiares del aparador, ella aparecía en el centro, con algún trofeo o medalla, mientras yo quedaba al fondo, como si me hubieran agregado con Photoshop por compromiso. En las postales navideñas anuales, yo siempre quedaba detrás de Daniela, como actor secundario esperando que la estrella pierda la voz. En la del 2012, se ve solo la mitad de mi cara, porque el fotógrafo se centró en capturar su mejor ángulo. Cuando gané el campeonato estatal de robótica en 10º grado, mis padres no fueron. Preferían ir al partido de voleibol de Daniela. Jugó solo 4 minutos esa temporada, y aún así grabaron cada segundo como si estuviera en los Juegos Olímpicos. Yo recibí mi trofeo en un auditorio vacío, con mi profesor de física aplaudiendo tímidamente de fondo. Les conté 3 días después, cuando vieron el trofeo en mi habitación y preguntaron si era por ese club de computadoras. Cuando les expliqué, mi padre asintió y dijo: «Qué bien. ¿Limpiaste el baño esta semana?». La diferencia en la inversión era evidente. Cuando Daniela no entendía álgebra básica, le pagaban clases privadas a $65 la hora. Yo aprendí Python a los 13,
con libros de la biblioteca y vídeos de YouTube en nuestra conexión de Internet lamentable. Para el último año de secundaria, recibía correos de reclutamiento de universidades de primer nivel. MIT me ofreció una beca parcial gracias a un algoritmo de encriptación que desarrollé y que un blog tecnológico calificó de revolucionario. Mis padres solo dijeron, «Qué bien», y después preguntaron si había sacado la basura. Daniela aplicó a la Universidad de Georgia porque sus amigas iban ahí y porque las fiestas eran épicas. Esas fueron sus palabras en la cena. Y mis padres asintieron como si hubiera dicho que iba a encontrar la cura para el cáncer. Cuando llegó mi carta de aceptación del MIT, mi madre apenas la miró. «Qué bueno, hijo», dijo, mientras seguía ayudando a Daniela con sus ensayos de ingreso para la UG. 2 meses después, cuando aceptaron a Daniela con una beca parcial por voleibol, organizaron una fiesta con catering en el jardín. Fueron más de 50 personas. En cambio, para celebrar mi ingreso, mi padre hizo hamburguesas en la parrilla para los 4 de siempre. «No te emociones mucho allá con esos nerds. La mayoría se rinde antes del segundo año», me dijo. Y mi madre agregó que debía ser realista, que tal vez no llegaría al final del programa, y que considerara tener como plan B la universidad comunitaria. Mientras tanto, ya habían comprado ropa con el logo de la UG, agendado visitas al campus y empezado una lista de compras para el dormitorio de Daniela. Incluía un set de edredón de $300. Mamá pasó 6 fines de semana buscando la lámpara de escritorio perfecta para su cuarto. Lo más triste de todo es que ya ni me sorprendía. Solo me sentía anestesiado, como si estuviera viendo una película. Había llegado a un punto en el que ya no me afectaba emocionalmente. La preferencia de mis padres por Daniela era tan evidente que casi resultaba interesante desde un punto de vista psicológico. Después de dejar el MIT, me mudé a un pequeño estudio en Cambridge que más bien parecía un armario con baño. Pagaba $1.800 al mes por 33 metros cuadrados que olían a experimentos culinarios fallidos de los antiguos inquilinos, y tenía que soportar discusiones nocturnas de los vecinos a las 3 de la madrugada. A pesar de todo eso, contaba con internet rápido y quedaba cerca del laboratorio donde trabajaba el equipo del Dr. Abernathy, así que lo acepté. El lugar tenía una ducha que solo ofrecía 2 temperaturas, quemadura de 3er grado o congelación instantánea. La cocina era tan reducida que no se podía abrir la nevera y el armario a la vez. Dormía en un colchón en el suelo que compré por Craigslist a un tipo que seguramente había cometido un crimen sobre él. Mi único apoyo real durante ese tiempo fue Zach, un chico de ciencias de la computación que había abandonado la universidad un año antes que yo para unirse a una startup. Tenía esa energía desbordante que podía llevarlo a la cima o acabar con una orden judicial. Cuando le conté mis planes, no me juzgó, solo preguntó qué equipo necesitaba y me ayudó a sacar mis cosas del dormitorio. El primer mes fue brutal. Sobreviví a base de ramen, burritos de microondas y tantas bebidas energéticas que sentía que mi orina podría iluminar un cuarto oscuro. Perdí más de 6 kilos y seguro desarrollé carencias de vitaminas que me pasarán factura más adelante. A las 6 semanas, el techo del baño empezó a filtrar agua oxidada cada vez que mi vecino se duchaba. La respuesta del casero fue dejarme un balde y una promesa tan vacía como cualquier discurso electoral. Puse mi equipo más caro en la esquina contraria de la habitación y acepté que el moho era mi nuevo compañero. Lo llamé Gary. Gary el moho era más constante que mi familia y mucho menos exigente. Zach venía de vez en cuando con comida. Me encontraba en el mismo sitio que 12 horas antes, rodeado de envoltorios de barritas de proteína y tazas con ecosistemas propios. En una de ellas, probablemente había más vida inteligente que en mi proyecto de inteligencia artificial. ¿Cuándo fue la última vez que te bañaste?, preguntó un día. Hueles como si llevaras una semana muerto. ¿Qué día es hoy?, le respondí, sin despegar los ojos de las pantallas. En una de esas jornadas de 40 horas programando sin parar, aluciné que el teclado se derretía y que las letras subían por mis brazos. Zach me encontró desmayado sobre el escritorio y me llevó directo a la ducha con ropa y todo. Abrió el agua helada y no se fue hasta que comí algo decente. No vas a cambiar el mundo de la IA si te mueres, idiota, me soltó. Además, estás a 2 días del escorbuto. Si los marineros del siglo XVIII comían mejor que tú, es momento de replantearte la vida. La ironía era evidente. Me había alejado de mi familia para demostrar que podía lograrlo solo, y ahí estaba, completamente dependiente de Zach para no autodestruirme por negligencia. Pero era distinto. Zach no lo hacía por obligación, sino porque le importaba. Entre la falta de sueño, la mala alimentación y el esfuerzo mental, perdí la noción del tiempo. Todo era una bruma de cafeína y trabajo. Dormía unas pocas horas, volvía a programar hasta que la vista me fallaba. El Dr. Abernathy tuvo que prohibirme la entrada al laboratorio entre las 2 y las 6 de la mañana después de encontrarme dormido bajo el escritorio por tercera vez en una semana. Tu cerebro no es un motor de carrera, es un corredor de maratón, me dijo, quitándome las llaves del laboratorio. Hasta Tesla dormía. Tesla era célibe y hablaba con palomas, respondí, y murió rodeado de ellas. No es el ejemplo a seguir. Aún así,
El trabajo me apasionaba. Por primera vez sentía que estaba creando algo que podía marcar la diferencia. Mi algoritmo superaba a los modelos convencionales por un 32% en pruebas preliminares. Me sentía satisfecho. 8 meses después de cortar contacto, mi madre me llamó desde un número nuevo. Por un instante, pensé que iba a hablar en clave sobre el paquete y el punto de entrega. Es Navidad, Sergio. La familia debería estar unida. Usaba ese tono de mártir que empleaba para fingir sacrificio. Estuve a punto de colgarle, pero tal vez fue la cantidad de cafeína en mi cuerpo o el hecho de que ya le estaba hablando a mi pato de goma. El caso es que accedí a ir 2 días. Fue un error comparable al lanzamiento de Clippy. Zach me llevó al aeropuerto. Avísame cuando llegues. Si no respondes, asumo que te enterraron bajo el jardín. Qué reconfortante, gracias, le respondí tomando la mochila. En serio, no dejes que te afecten. Estás haciendo algo importante. El vuelo fue tranquilo, salvo por el tipo de al lado que insistía en hablarme sobre criptomonedas. Me concentré en el folleto de seguridad hasta que se cansó y se puso los auriculares. En caso de aterrizaje en el agua, el cojín del asiento puede usarse como flotador. En caso de volver a casa, ni el cojín me salvaba. Entrar a la casa de mis padres fue como retroceder en el tiempo. Todo seguía igual, excepto por la cantidad exagerada de fotos nuevas de Daniela. Era como un museo dedicado a los logros mediocres de mi hermana. Las nuevas adquisiciones incluían fotos de un evento de fraternidad, de ella con su nuevo novio, una versión genérica de chico universitario bien parecido, y de sus actividades escolares. Mi madre me abrazó como si estuviera actuando para una obra de teatro. Mi padre me dio una palmadita incómoda en el hombro, como si yo fuera un compañero de oficina con el que nunca había hablado. «Has bajado de peso», dijo mamá, como si fuera tanto un reproche como una preocupación. Daniela me miró de arriba abajo y sonrió. «Vaya, te ves agotado. Parece que el mundo real es más duro de lo que pensabas, ¿no?» Mi hermana había perfeccionado el arte de disfrazar las críticas como muestras de preocupación. Imposible responder sin quedar como el amargado. La cena fue un campo minado disfrazado de comida familiar. Cada tema giraba en torno a Daniela, subinternado en una firma financiera donde básicamente preparaba café, su novio de buena familia, sus planes de graduarse con honores a pesar de que apenas pasaba estadística. A mí me hicieron 2 preguntas. Una, cuando pensaba volver a la universidad, con ese tono de «¿cuándo vas a dejar de decepcionarnos?», y 2, si mi departamento era seguro, como si Boston fuera más peligroso que las tranquilas calles de su suburbio en Atlanta. El colmo fue cuando mamá trajo un álbum de fotos. No cualquiera, un tomo de cuero personalizado titulado El viaje de Daniela, con todo su recorrido universitario. Fotos de su semana de orientación, del primer baile con su novio Sergio, de la visita de mis padres en el fin de semana para padres. También había una sección entera dedicada al voleibol, con imágenes de partidos a los que ellos asistieron, los mismos meses en los que yo sobrevivía con sopas instantáneas y levantaba desde cero mi investigación. Habían conducido 6 horas solo para ver a Daniela sentarse en una banca y aplaudir de vez en cuando, pero ni siquiera podían molestarse en averiguar si yo, literalmente, me estaba muriendo de hambre en Boston. «Mamá, nadie quiere ver todo esto», protestó Daniela con ese tono de falsa modestia que en realidad buscaba halagos. Estaba desesperada por recibirlos. «No digas tonterías», respondió mi madre con ese tono dulce que siempre se volvía cortante cuando hablaba de mí. «Sergio quiere ver cómo le ha ido a su hermana mientras él ha estado ausente». Después remató con una indirecta venenosa. «Algunos decidimos quedarnos cerca de casa en vez de andar jugando con computadoras en un departamento mugriento». Daniela se rió por lo bajo. «Apuesto a que las empresas no hacen fila para contratar desertores del MIT. ¿Qué hacen siquiera todo el día?» Mi madre le lanzó una sonrisa fingida. «Cariño, compórtate. Tu hermano hace lo mejor que puede con las habilidades que tiene». Me levanté sin decir nada y me fui al cuarto de visitas. Empecé a guardar mis cosas. Mi madre vino detrás. «¿Qué estás haciendo? Es Nochebuena. Me voy». «No seas melodramático. Solo estoy compartiendo unas fotos familiares». «¿Fotos familiares de una sola persona?», repliqué mientras cerraba la maleta. «Eso no es justo. Eres tú quien se alejó. ¿Qué se supone que haga? ¿Fingir que no tengo recuerdos de la vida de Daniela?» Salí sin responder. Mi padre ya estaba en el pasillo, con los brazos cruzados, bloqueando ligeramente el camino, como si fuera el guardia de seguridad de un club exclusivo al que no me dejaban entrar. «¿Otra vez vas a huir?», dijo en tono de reproche. «No es huir», corregí, «es avanzar. Tu madre se ha esforzado mucho en preparar estas fiestas. Lo mínimo que podrías hacer es quedarte hasta la mañana de Navidad». Lo mínimo que podía hacer. Qué frase más interesante. Lo mínimo que ellos podrían haber hecho era reconocer mi existencia de forma significativa en algún momento durante los últimos 20 años. Pero claro, esa noche todos estábamos fallando en nuestras expectativas. Llamé un Uber desde el jardín. Hacía 30 grados y comenzaba a nevar, pero el frío era preferible a un minuto más en esa casa. El tío Jim salió con mi abrigo en la mano. «Son unos idiotas», dijo sin rodeos, tendiéndomelo. «Sigue a tu ritmo, chico». Siempre fue el único con sentido común en la familia. Había hecho su fortuna en bienes raíces y nunca se casó. Por eso era,
Al mismo tiempo, la referencia económica y el enigma familiar. Mis padres alternaban entre pedirle consejos de inversión y reprocharle por no sentar cabeza. Gracias por ser el único cuerdo en esta familia, le dije. ¿Cuerdo yo? Respondió con una sonrisa ladeada. Solo aprendí a detectar tonterías desde lejos. Daniela será la estrella dorada. Pero tú eres el verdadero talento. Algún día lo verán. No lo creía, pero agradecí sus palabras. El Uber llegó y me fui sin volver la vista atrás. Mientras el coche se alejaba, vi a mi madre de pie en la puerta, con una mano en el pecho en su pose ensayada de sufrimiento maternal. Parecía lista para una tarjeta navideña. Para mayo, todo había cambiado. Mi investigación fue revisada por pares y validada. Harvard me ofreció un puesto con salario real, no uno apenas suficiente para sobrevivir, sino un ingreso digno que me permitía vivir como un adulto funcional. El trabajo de consultoría que hacía en paralelo se transformó en una carrera legítima con ingresos serios. Cambié mi colchón viejo por un futón decente. Empecé a incluir vegetales en mi dieta y hasta tenía 2 toallas. No por lujos, sino porque por fin podía permitirme lo esencial sin sentirlo como un exceso. El doctor Abernathy, director del equipo de investigación que me contrató, empezó a presentarme en reuniones como el doctor Sergio. Le dije que no tenía un doctorado formal, pero él simplemente lo ignoró. Lo que construiste habla por sí solo. Nadie te lo va a cuestionar. Era la primera vez en mi vida que alguien me daba más crédito del que merecía en lugar de menos. Era una sensación extraña, como usar ropa que no era mía. El algoritmo que desarrollamos atrajo bastante atención. 3 empresas tecnológicas hicieron ofertas de compra, e incluso el Departamento de Defensa se interesó por sus aplicaciones. Abernathy dijo que mi enfoque en arquitectura de redes neuronales era un cambio de paradigma. Y aunque al principio pensé que exageraba, los datos no mentían. No estábamos perfeccionando lo existente, estábamos creando algo nuevo desde la raíz. Mi vida seguía siendo sencilla. Trabajaba mucho, sí, pero ahora tenía dirección y reconocimiento, y por primera vez me sentía comprendido por gente que de verdad valoraba lo que hacía. Me mudé a un departamento un poco mejor. La ducha tenía 3 temperaturas, fría, caliente y escaldante, y las ventanas no daban a una pared de ladrillos. En la cocina se podía abrir la nevera sin golpear la estufa. Eso era lujo puro. La startup de Zach también despegó. Cambió su viejo Civic por un Tesla que apenas podía pagar, pero que le encantaba presumir. Llamaba a nuestra evolución de ramen a ridiculez. Llegaba a mi casa en su auto absurdo, con ropa que todavía tenía etiquetas, porque aún no se acostumbraba al dinero. Podrías vivir en un sitio mucho mejor, me decía, mirando mi modesto lugar. Prefiero invertir, respondía. El interés compuesto me da más satisfacción que las encimeras de granito. La verdad era que ahorraba cada centavo, no porque tuviera planes específicos, sino porque tener seguridad financiera era, para mí, la forma más rotunda de decir no los necesito. Cada dólar invertido era una afirmación de independencia. No tener que pedir ayuda a quienes ya habían demostrado que no la darían. Y entonces llegó el sobre dorado. Parecía una bomba elegante. Papel grueso, lacre en la parte trasera. Más propio de una serie de época que de la vida real. Dentro, una invitación escrita en caligrafía impecable. Te invitamos cordialmente a la graduación de Daniela en la Universidad de Georgia. Ninguna nota personal. Solo la letra de mi madre en el sobre y la invitación formal dentro. Era el reflejo perfecto de nuestra relación familiar. Pura apariencia, sin contenido. Un regalo bonito por fuera, vacío por dentro. Estuve a punto de tirarla, pero algo me detuvo. Tal vez ya era hora de presentarme tal como era. No como el fracaso que imaginaban, sino como el hombre en que me había convertido. O quizás solo quería ver sus caras al darse cuenta de que no había acabado tirado en alguna zanja. Zach pensó que estaba loco. Esa gente te chupa la energía. ¿Para qué volver? Es como ofrecerse para una tortura psicológica. Porque ya no me escondo, le dije. Y tal vez si quiero ver sus caras cuando descubran que el hijo que dieron por perdido ahora es el doctor Sergio. Eso es lo más sano o lo más insano que te he escuchado decir. No sé cuál, ni yo, respondí, pero voy a ir de todas formas. El día de la fiesta de graduación de Daniela, me vestí con una camisa azul sencilla y unos pantalones formales. No iba a impresionar a nadie, sin logotipos de Harvard, sin señales visibles de éxito. Solo yo. Lo que yo quería era que me vieran a mí, no a mi currículum. Pero Zach insistió en llevarme. Avísame si necesitas que te rescate, me dijo al bajarme. Estaré a 10 minutos, fingiendo que compro en Target como si necesitara más porquerías para mi departamento. El Tesla no pasó desapercibido al entrar en la calle suburbana donde vivían mis padres. En otro momento, tal vez habría encontrado gracioso el contraste, llegar al evento de mi hermana en un auto que costaba más que toda su carrera universitaria. Pero no ese día. La casa de mis padres estaba exactamente igual. Ladrillos blancos, jardín impecable, la bandera estadounidense en la entrada como si intentaran salir en un anuncio de hipotecas. Lo único distinto era la cantidad de autos estacionados afuera, SUV versus lujosas, sedanes prácticos, todos de familiares, amigos y conocidos. El jardín trasero se había convertido en una escenografía sacada de catálogo, luces colgantes,
estaciones de comida atendidas por servicio de catering, y un enorme cartel que decía «Felicidades, graduada», colgado sobre una galería de fotos profesionales de Daniela con toga y birrete. Daniela estaba en el centro de todo, con un vestido blanco de diseñador, rodeada de amigas que parecían haber sido clonadas. Todas con el mismo tinte de cabello, el maquillaje cuidadosamente aplicado, las mismas poses estudiadas para la inevitable sesión de fotos para redes sociales. Parecían personajes de fondo en un videojuego, intercambiables y vacíos. Mi madre hacía de anfitriona con su traje tejido de marca, símbolo perfecto de clase media acomodada. Mi padre estaba en la barra improvisada, vestido con su ropa de golf, y el resto de los invitados, muchos de ellos apenas me reconocían, disimulaban su asombro ante la puesta en escena. Había una estación de cortes de carne, una barra de mariscos y hasta un barista profesional preparando cafés personalizados. Todo el evento debió costar más que lo que tengo en mi fondo de emergencia. Durante una hora, observé todo desde una mesa apartada. Las sonrisas forzadas venían y se iban junto con preguntas cuidadosamente armadas. ¿Y tú en qué andas? ¿Vas a terminar la carrera algún día? ¿Sigues en Boston? Debe ser carísimo vivir allí. Respondía con evasivas mientras veía cómo me encasillaban mentalmente como el fracaso familiar. Una tía hablaba de mi trabajo como si fuera un pasatiempo de adolescente, algo así como armar trenes en miniatura en un sótano. El tío Rogelio me preguntó con tono condescendiente si todavía estaba con eso de los códigos. Entonces, mi madre hizo sonar su copa para llamar la atención. El clásico anuncio de que venía una dosis obligatoria de orgullo familiar. Hoy celebramos a Daniela, de quien estamos muy orgullosos, dijo con voz proyectada, becada con honores, y próximamente trabajando en Morgan Stanley, en Nueva York. Esto es lo que sucede cuando uno se compromete con la excelencia y termina lo que empieza. Luego me miró directamente. Claro, no todos siguen un camino tan claro. Algunos se desvían, y otros, simplemente no llegan a ningún destino. Sonrió con malicia. Tú abandonaste. Quizás logres conseguir algo como guardia de seguridad en un centro comercial. Dicen que buscan gente incapaz de terminar las cosas. El aplauso y las risas no se hicieron esperar. Daniela sonreía como si le hubieran entregado un premio. Yo me quedé inmóvil. No me sorprendió. Sabía que llegaría ese golpe. Solo tenía que resistir unos minutos más. En ese instante, mi celular vibró. Era un mensaje del doctor Abernathy. El auto va en camino. ¿Conferencia en 2 horas, listo? Respondí sin pensarlo. Sí. La sincronización fue tan precisa que parecía sacada de una película. Si creyera en lo divino, diría que el universo tenía un excelente sentido del espectáculo. 3 minutos después, un sedán negro se detuvo frente a la casa. No cualquiera, un Mercedes S-Class. El chofer, vestido con un traje gris oscuro que probablemente costaba más que todo el armario de mis padres, cruzó el jardín con paso firme, sin titubeos. Las conversaciones se detuvieron, todos giraron la cabeza, la música se apagó en el ambiente. Era como una escena escrita para el cine. El chofer llegó hasta mi mesa, y con voz clara, dijo, «Doctor Sergio». Sí, respondí sin levantar la voz. La Universidad de Harvard me envía. Se le necesita para una rueda de prensa sobre el avance en inteligencia artificial. Comienza en 2 horas. Sentí las miradas clavarse en mí. El silencio era tan espeso que podía oír los pensamientos tratando de conectar las piezas. Doctor Sergio, Harvard, ¿una conferencia urgente? Estoy listo, dije, girando hacia mi madre. Tenía el rostro blanco, la copa detenida en el aire. Daniela seguía de pie a su lado, con la boca entreabierta en una expresión nada favorecedora. Mi padre fruncía la mandíbula como cuando no sabía si mostrar sorpresa o indignación. No sonreí, no hice gestos, solo asentí con la cabeza y caminé hacia el auto. Nada, dice, he superado tus expectativas, como ser recogido por un coche de lujo en plena fiesta que no era tuya. Desde el asiento trasero, vi cómo el tío Jim alzaba su copa hacia mí, en silencio. La rueda de prensa era sobre un avance en arquitectura de redes neuronales y su impacto en la seguridad de datos, algo que podía haberse reprogramado. Pero Abernathy sabía lo que hacía. Había gestionado el servicio de autos ejecutivos como una forma elegante de lanzar su propio mensaje a mi familia. La ciencia también necesita un poco de teatro, me había dicho al enterarse de la fiesta. Sobre todo con quienes no entienden la ciencia. Pero eso no fue todo. Esa noche, ya de regreso en el hotel, recibí un mensaje de un número desconocido. Soy tu prima Mónica. Me pasó tu número el tío Jim. Necesito hablar contigo. Es importante, ¿te puedo llamar? Por curiosidad acepté. Mónica siempre había sido neutral en los asuntos familiares. No éramos cercanos, pero tampoco había sido hostil. Lo que me contó fue mejor que cualquier venganza que hubiera podido planear. Esa fiesta fue una farsa, dijo sin rodeos. Daniela reprobó 3 materias este semestre. Todavía le quedan 2 semestres para terminar la carrera. ¿Hablas en serio? Totalmente. Tu madre organizó todo eso porque las hijas de sus amigas están graduándose a tiempo, y ella no quería quedarse atrás. Trabajo en la oficina de registros de la universidad. Daniela está en periodo de prueba académica. Ese puesto que consiguió en Morgan Stanley depende de que se gradúe,
lo cual no va a pasar pronto. En cuanto se enteren, le van a retirar la oferta. Tus padres ya solicitaron una segunda hipoteca para cubrir sus clases adicionales y organizar esa fiesta. El negocio de seguros de papá ha caído un 40% este año. La ironía era casi poética. Mi hermana, la supuesta hija ejemplar, había estado fingiendo todo ese tiempo. Y mis padres, en lugar de enfrentar la verdad, organizaron una falsa fiesta de graduación, con fotógrafo profesional, catering y toda la parafernalia, solo para salvar apariencias. ¿Desde cuándo lo sabían?, pregunté, intentando digerir esa información. ¿Tus padres? Por lo menos 2 meses. Daniela recibió la notificación justo después de las vacaciones de primavera. Tu madre llamó personalmente a la oficina de registros para preguntar si podían hacer alguna excepción. Incluso trató de hacer una donación al departamento de deportes para corregir las notas. Casi se convierte en un escándalo. Era tan patético que ni siquiera me sorprendió. Toda la dinámica familiar estaba sostenida sobre apariencias. El supuesto vendedor de